Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al humito rico y sabroso. Alerta de humo, chicos, porque tenemos información y también tenemos predicciones de lo que saldría para el día próximo jueves, porque tenemos mantenimiento el día miércoles. Recuerda que dura 6 horas. Siempre me preguntan, Axel, ¿cuánto dura el mantenimiento? 6 horas. Se puede adelantar o se puede extender. Y vamos a estar en vivo, por eso es importante que te suscribas y que actives notificaciones para que no te pierdas ese directito esperando el mantenimiento. Comenzamos 3 horas una vez que comience el mantenimiento, prendemos y nos quedamos hasta que termine en la madrugada esperando todas las novedades, que aquí te voy a mencionar algunas. ¿Qué eventos son los que saldrían? Posible llegada a los Player of the Week. Es posible que ya puedas lograr fichar tu segundo épico gratis. Ya ves que te quedaste con un solo objetivo por cumplir. Bueno, este día jueves lo podrías cumplir ya. Posible Showtime, posibles fan shows del próximo domingo y también la llegada de los posibles épicos. Y vamos a arrancar con el bono inicio de sesión normalita. Esta campañita se termina el día martes. Mañana es el último día, o bueno, creo que hoy, no sé cuándo estoy grabando este videito, pero para el día miércoles va a volver a comenzar y vamos a tener un tiro gratis. Esa sería la tercera semana. A partir del jueves nos quedaría otra más. Vamos a tener un tiro gratis, GP y 50 moneditas, por eso es importante iniciar sesión todos los días. También tenemos una notificación, la cual va a haber una actualización de algunos equipos, que aquí está la lista, tú los puedes ver. A partir de todos estos equipos, chicos, y de todas estas selecciones, van a dejar de aparecer en el juego los jugadores y también el nombre como tal. Ahora Konami les va a poner un nombre genérico. Si tú ya los fichaste, no te preocupes, los vas a seguir teniendo, al igual que los directores técnicos. Las formaciones también igual, pero a partir ya de este día jueves ya no vas a poder ficharlos, ya no van a aparecer como disponibles, así como por ejemplo en el caso de Nkunku, que no está, que solamente aparece cuando hay selecciones. Bueno, en este caso estos jugadores ya no van a estar disponibles en la base de datos para poder fichar con contratos nominativos o con GP o con tickets de contrato. Igual no son equipos tan buenos, pero sin embargo estamos hablando de pérdidas de más jugadores y más equipos dentro del eFootball. Y también sigue vigente la campañita para que obtengas 5000 eFootball Point y te puedas fichar algún jugador de la tienda, como en este caso Albert Ferrer, que lo metieron en la semana pasada. Bueno, todavía te quedan 15 días. Si nos vamos a las cuestiones de los eventos, no sé si sean 2 o 3 eventos. Lo que sí vamos a tener es uno como este, pero con la Liga Española, donde te vas a poder ganar un ticket de contrato para los Player of the Week, que ahorita te voy a mostrar cuáles son. El Golden Goal, no sé si Konami lo va a renovar, pero bueno, si lo renueva, pues ahí está, lo vas a poder hacer, vas a poder obtener entrenamiento. El Legend, evento de Legend, este fue la semana pasada, fue el Paris Saint-Germain, campeón de Francia, del campeón de la Liga Italiana. El Barcelona es de la Liga Española, por lo tanto podría ser que el evento de Legend se trate sobre, en este caso, el Barcita, en el cual pues aquí vas a poder obtener tu segundo tiro gratis en los Play of the Week y también 2 fichas de habilidad, ¿ok? Y finalmente el evento de las 50 monedas y 3 fichas de habilidad, pero con temática de la Liga Española. Pasamos a la parte de los objetivos. Esta es mi cuenta secundaria, creo que aquí todavía me falta, llevo solamente 11 objetivos, seguro tú ya tienes 19. En mi cuenta principal creo que tengo 18 o 19, no recuerdo muy bien. Hay mucha gente que se estaba preguntando cómo conseguía ese próximo objetivo y eso ya te lo expliqué en un videito anterior. Si nos vamos a la descripción del eFootball Festival, de esta campañita, nos vamos a la parte de objetivos y ahí dice que la ronda número 2 va a comenzar este día jueves. Por lo tanto, ahí podrías obtener tu próximo objetivo. Si no lo has conseguido, no te preocupes, todavía vamos a tener una ronda número 3 esta semana que viene a la próxima. La duda está en que si va a ser la misma caja con estos mismos jugadores. Yo creo que sí. Por ejemplo, en mi caso, que me salió Donadoni, ya no lo voy a poder fichar porque se supone que ya debería estar fichado. Déjame en los comentarios qué crees tú, si va a poner la misma caja o va a poner una nueva y vas a poder obtener otro jugador diferente a estos, o si quieres esta misma caja, que la verdad es que hay bastantes jugadores muy buenos. Probé algunos, ve a verlos en mi canal secundario, le hice una pequeña review, te voy a dejar un enlace en la pestañita o en la descripción del video. Y una nueva campaña que va a llegar también es la posibilidad de ganarte monedas. En el evento cooperativo dice que a partir del día jueves, o sea día 13 hasta el 27, va a iniciar una campaña donde 10,000 afortunados se van a poder ganar 100 moneditas. Lo único que tienes que hacer es jugar cooperativo y las recompensas se van a entregar el día 3 de agosto. Por si tienes dudas, por ahí me van a andar preguntando, el día 3 de agosto. Y pasando a la información sobre los Player of the Week, aquí hay un detalle, vamos a revisarlo por partes, ¿ok? En diciembre 29, Konami se fue de vacaciones hasta la primera semana de enero del 2023, por lo tanto nos metió un refrito en los cuales venían Mbappé, Haaland y Kvaratskhelia. Entonces Konami va a meter un refrito del refrito
Si mete algo así, pues recordemos que en ese entonces vino una caja como esta, la cual nos traía a un Mbappé, y yo creo que este Mbappé es el más, digamos, de media más alta de todos. También tenemos a Haaland, varios jugadores interesantes en esta cajita, como ese Bastoni también, como Pedri, Modric, ¿cómo se llama ese? Coman del Bayern, creo esa versión traías en la manga, Saliba, o sea, venían algunos jugadores como estos. Ahora, no sé si Konami vaya a meter unos Encorer Star de los Encorer Star, unos refritos del refrito. Ahí te dejo el dato. Y la otra parte pues sería esta, ¿no? En la cual viene Lewandowski, De Paul con pase primer toque. Ese Lewandowski era el que tiene hace la manga, y también Rashford, acompañados por ejemplo de Leao, también Birwin, Tchouaméni, Tuney. También tenemos ahí a Rodrigo con hace la manga, el De Paul, ¿cómo se llama el lateral derecho que salió? Koundé del Barcelona, Pereira, jugador de huecos, Kim Min-jae también, chicos, el Napoli, que ahora ya va a estar en el Bayern. Bueno, esas serían las dos cajas, ¿no? Los dos refritos del refrito. Y en el caso de no ser así, chicos, pues tendríamos esta cajita que salió el 12 de enero, donde tenemos a Gerard Moreno, Osimhen y a Sadile, la cual traería otros jugadores también como David Silva, ese Danilo, Grimaldo, Dembélé también, que salió en esta versión, y por supuesto pues Osimhen, ¿no? Que ya te mostré al principio. Y la segunda parte que acompañaría a la primera parte de refritos pues sería esta, donde obtenemos a Dybala con pase el primer toque. Recuerda que este Dybala es inconsistente todavía no se actualizaba a regularidad normalita. Thiago Silva y Kubo, donde teníamos jugadores como Ben Yedder, Giffen White era uno de los mejorcitos de la caja, acompañado con Gavi, el cual está actualmente en los Fan Choice de la Liga Española, pero esta versión es jugador de huecos. Si vemos las estadísticas, yo creo que está mejor el que está actualmente en los Fan Choice, pero si no te salió, pues tienes esta oportunidad con un Player ID diferente. Y la primera parte de la segunda parte de los Encorer Star, recordemos que teníamos a Haaland también, este Haaland hombre de área, acompañado de Kroos, que tiene as en la manga, ojito, y Mitoma también, los cuales venían acompañado con Funes muerto, el del Monterrey, aparecía por primera vez un jugador de la Liga Mexicana, Di Lorenzo, Nketiah, que tenía as en la manga, y por supuesto pues aquí te dejo las estadísticas de este Haaland, por si tú todavía no tienes alguno, pues mira esta cartita, mi hermano, está súper roto. Y la segunda parte de los Encorer Star, ya para terminar con los periodos de week, teníamos esta, donde tendríamos a Lautaro Martínez, que traía delantero atrasado, si no estoy mal, y aparecía Energot después de que había salido también en la del Mundial, pues como especialista en centros. Creo que esa vez se metió como 4 o 5 goles, la verdad es que ya no me acuerdo. Y esta sería la cajita, así como la semana anterior había metido uno de la Liga MX, en esta ocasión metió a Fernández del River Plate, Saúl, que era versión jugador de huecos con as en la manga, Acuña, que es una de las, pues, creo que es una de las mejores versiones como especialista en centros, que está bastante bien. Ahí te dejo los detallitos de los jugadores que acompañarían la segunda parte de los Encorer Star. Y esa sería la predicción para el próximo domingo, chicos. Jugadores de la Premier League. Es gracias a GR Cartal, que te recomiendo que lo vayas y lo sigas. Aquí tenemos una predicción, la cual ya te había mostrado antes en el video anterior de Humo. Pues bueno, ahí están, chicos. Son jugadores que ven muy bien. Sobre todo yo quiero a SS. Ojalá que salga. Hay jugadores que por supuesto van a estar un poco lamentables. Sí, de aquí, recuerden, si Konami sigue con la misma dinámica, bueno, te pondría una cajita de Fan Choice con 22 son, creo, u 11. Bueno, no me acuerdo cuántos son. Y otra caja aparte, de este jueves que viene al otro, con Showtime. Donde si algunos no vienen, en el caso, por ejemplo, si no viene Haaland Fan Choice, a lo mejor es muy probable que lo pongan en una caja Showtime. Y hablando de los Showtime, recuerda que Konami normalmente lo está haciendo. El día miércoles nos publica una pista de lo que se vendría, ¿ok? Ya sabemos, a ver, si sigue con el mismo asunto, serían Showtime con versiones de la Liga Española. Ahorita te voy a mostrar un render al final, pero te voy a dar también mis predicciones dependiendo de las estadísticas, así como lo hicimos con la Liga Italiana, que por ahí acertamos mínimo alguno, ¿no? Vamos a esperar también, igual, sígueme en mis redes sociales, porque si publica algo Konami en su Twitter de la versión japonesa, pues lo vamos a estar compartiendo también, o si sale antes, pues te subo un videito. De nuevo nos vamos a apoyar en esta página, chicos, donde vemos todas las estadísticas. Como ya sabemos y muchos saben, el Barcelona quedó campeón de la temporada 22-23, por lo tanto de ahí a lo mejor se vienen algunos jugadores interesantes. Si nos vamos a la parte de abajo, podemos revisar que el equipo ideal de esa temporada tenemos a Ter Stegen, Koundé, Militao, Jiménez, Gallá, Kroos, García, tenemos a Pedri, Griezmann, Benzema y Lewandowski. Y ya con este equipo de la temporada pues nos podemos dar alguna idea. Puede ser que se venga Lewandowski, porque
fue el goleador de la liga. Benzema también lo hizo muy bien. Podría ser la última versión de este Benzema. También Griezmann podría ser una versión Showtime. Por cierto, cualquiera de los dos. Yo creo que Lewandowski podría aparecer por primera vez como Showtime. También Griezmann a lo mejor y alguien del medio campo. Kroos ya apareció una versión Showtime de él. A lo mejor podría poner a Pedri o a lo mejor a García. Cualquiera de ellos tres. Y otro de la línea acá abajo que la veo muy difícil. No creo que vaya a salir un Ter Stegen versión Showtime, pero también lo podría hacer. Mi predicción podría ser Koundé, ¿ok? Que ahorita también te voy a mostrar el render como te digo. Igual me equivoco. Militao ya tuvimos una versión y la de Kroos también. Sería mal rollo de Konami si nos pone una versión repetida, aunque ya lo ha hecho. ¿Qué va a pasar con Vinicius, con Valverde? Pues hermano, no aparecen con el equipo de la temporada. No es mi culpa. Aquí lo está diciendo en esta página. Igual, puede que se equivoque y Konami meta por ahí a Vinicius y a Valverde, por supuesto. Pero tal vez estos podrían venir como destacados dentro de la caja de los Showtime. Y en el caso de Kirifura, pues nos comparte una predicción, la cual pone a Dani Parejo, que ojalá que no venga. La verdad es que yo prefiero que metan a Pedri o a García o incluso que repitan a Kroos. Vendría Lewandowski y Jiménez. Si no es Militao, Koundé o Gaya, podría ser Jiménez. Y una predicción de GR Cartal, tendríamos a Lewandowski, en este caso tendríamos a Griezmann y Koundé. Un delantero, un medio centro ofensivo, como le quieras poner tú, y un defensa. Déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto, qué jugadores crees que van a venir. ¿Crees que Konami vaya a meter por aquí a un Valverde, a un Vinicius, alguien que lo haya hecho mejor? Déjalo ahí en los comentarios. ¿Y qué hay con respecto a los épicos y Big Time? Pues Konami ya lo avisó, ¿no? Si nos vamos a la parte de detalles, nos venimos aquí en esta donde dice lista planeada de jugadores especiales. Tenemos a Córdoba, que está actualmente con el Inter, acompañado de Adriano. Tenemos un Fernando Torres, el cual ahí tengo dudas, ahorita te voy a decir por qué. Y aparecerá también como Big Time una versión de Adriano, que está actualmente, y la de Roberto Carlos y Lampard. Pero como la temática es de la Liga Española, vamos a deducir que se trata de Roberto Carlos, que vendría acompañado de otros dos jugadores más. Y aquí tenemos la versión de Roberto Carlos. Yo creo que va a venir bastante roto esta versión de Robertito Carlos. Ahora, ¿con quién vendría acompañado? Pues el único que creo yo que no ha salido sería Van der Vaart. Entonces sería Roberto Carlos, Van der Vaart y cualquier otro más, ya sea Morientes, que ya salió, Sidor, Figo, que está actualmente en la cajita de los épicos donde lo puedes conseguir gratis, a lo mejor por ahí por eso lo descartamos, y Guti, que también salió hace bastante tiempo. Y en el caso del Niño Torre, pues tenemos, mira, tenemos tres versiones. Estas dos ya salieron, nos faltaría la de la liga japonesa. Entonces nosotros pensamos, podría ser el Niño Torres de Liverpool, pero yo no recordaba si ya había salido o no había salido. Por lo tanto, yo creo que Konami está hablando de esta versión del Niño Torres de la liga japonesa, la cual pues ya sabíamos que se había metido a la base de datos, ok, y vendría por ejemplo Fernando Torres acompañado con David Villa. El problema sería, ¿cuál sería el que acompañaría? Probablemente Konami va a repetir uno de la liga japonesa. Ahora, no sabemos si con la liga española vaya a meter también de Japón, a lo mejor puede ser que sea hasta la próxima semana, pero igual el dato ahí te lo dejo. Y la próxima semana, de este jueves al otro, pues se vendría Lampard, ¿no? Esta versión Big Time que está aquí, que serían los del Chelsea, sería Lampard, Sech y tal vez metería a Drogba. El problema es que Drogba también lo puedes obtener gratis en la cajita de épicos. ¿Qué sentido tendría? Bueno, igual, a lo mejor hay personas que no lo pudieron sacar, ¿no? Y al meter la caja de este jueves que viene al otro con la temática de la liga inglesa, pues sería Lampard, Sech y Drogba. Y listo, chicos, hasta aquí el videito de humo. Ya sabes, te lo advertí, alerta de humo. Ojito con este render que estamos viendo por aquí, simplemente es un render. La MSN, una de las delanteras más temibles en Europa, en el mundo y en la historia del Barcelona, por supuesto, como debe ser. No se crean, madridistas, no se crean. Era muy buena, la verdad. Es que ahí había, a ver, bueno, déjame en los comentarios para ti qué mejor delantera, esta la del Barcelona o la del Real Madrid con Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, que también estaba súper rota. Bueno, chicos, hasta aquí el humito, espero que te haya gustado, espero que hayas abierto las ventanas, manquito, porque si no te inundaste seguro. Nos vemos el día miércoles en directo, recuerda, mantenimiento de 6 horas, 3 horas después encendemos y nos quedamos hasta el final, ¿ok? Ahí te espero. Activa notificaciones, suscríbete, deja tu like, por supuesto, y tu comentario. Nos vemos, chicos, hasta luego. Chao.